Voy a pedirle si abre su Biblia conmigo en la carta a los Romanos. Vamos a leer un versículo ya muy conocido por todos, Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28, por favor. Dice la Escritura, y sabemos, ¿y qué? Sabemos. Esto quiere decir que como creyentes, como cristianos, se nos ha dado el entendimiento ya, el conocimiento, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo quise usar este versículo como un versículo de partida. El tema que yo quiero hablarles, ahí está en la pantalla. ¿Qué nos ha enseñado esta pandemia? ¿Qué nos ha enseñado esta pandemia, verdad? Fíjense, alguien hace tiempo hacía esta pregunta en medio de todo esto que ha estado pasando. Ya casi vamos para 2 años. Y alguien hacía esta pregunta: ¿es posible hablar del Dios de la vida en medio de esta pandemia que se sigue expandiendo en todo el mundo? Y contestaríamos, ¿verdad? No solo es posible hablar de Dios como el Dios de la vida, sino que debemos percibir y ver cada uno de nosotros con nuestros propios ojos y agradecer de cómo Dios, mis hermanos, ha salido a nuestro encuentro en medio de esta compleja situación. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Es triste realmente lo que pasa mundialmente, pero también esto ha sido una muestra de la obra de Dios. En medio de toda esta situación, de todos estos conflictos, podemos apreciar nosotros, por ejemplo, lo que Dios ha hecho en mucha gente y lo que Dios está haciendo durante toda esta pandemia. Quizás muchos de nosotros no nos imaginamos hasta dónde el alcance de la mano de Dios, de la obra de Dios en muchas personas durante esta pandemia. Sí, es muy posible que durante este tiempo muchos se han alejado, muchos se han enfriado y viven algunos un cristianismo fácil, sin compromiso. Pero por otro lado, también durante esta pandemia vemos como muchas personas han volteado sus ojos a Dios y han puesto toda su confianza en Dios. Nos hemos encontrado, fíjense bien, nos hemos encontrado con niños, con jóvenes encerrados en sus humildes viviendas, tratando de sobrellevar esta situación, ¿verdad? Este escenario. Pero no obstante a eso, Dios está en todas estas realidades. Y creo, mis hermanos, que como nunca se nos han abierto los ojos para ver cómo Dios nos visita en medio de esta pandemia. Yo no sé si tú has sido ya testigo de ver cómo Dios nos visita en medio de esta pandemia. Mucha gente solo ve en esta pandemia como un tiempo de mucho sufrimiento, de dolor, de mucho desaliento, de temor y de mucha desesperación y quizás de mucha confusión y nada más. Fíjense, han sido grandes los esfuerzos que toda la humanidad ha hecho durante toda esta pandemia por reducir el dolor, reducir el sufrimiento. Sin embargo, así como han tratado de hacerlo, de menguarlo, este dolor, este sufrimiento ha crecido exponencialmente. Ha aumentado exponencialmente. En este tiempo el mundo está enfocado en tratar de menguar el sufrimiento que ha traído en esta pandemia. Pero nosotros nos basta ir a la Biblia. ¿Cuántos saben que la Biblia, la palabra de Dios, está la revelación de Dios para nosotros? Bueno, basta ir ahí y recordar
cómo desde Adán y Eva se nos fue dicho que el dolor y el sufrimiento estarían presentes todos los días. En Génesis, no lo busque, capítulo 3, verso 19, lo advierte, anótelo nada más si quiere y luego lo puede usted leer. Dice, ahí advierte, afirmándonos que con el sudor de la frente ganaremos el pan. El sudor de la frente, se ganaría el pan. Después de su desobediencia vino esta consecuencia. Ahora, esta palabra sudor en el hebreo es el resultado de un esfuerzo físico grande, un trabajo arduo que cansa, que causa dolor en el cuerpo y que día a día ese estrés se va acumulando, va provocando con los años incluso enfermedad. No estaba en el plan de Dios, pero la desobediencia trajo estas consecuencias. Durante años, fíjense bien, hablando del sufrimiento y del dolor, el hombre ha hecho grandes cambios para que esto no ocurra, no siga más, a través de la ciencia, la tecnología, y quizás han logrado en ese esfuerzo que el esfuerzo físico del hombre quizás han logrado que sea menor. ¿Cómo lo han hecho? A través de las máquinas, ¿verdad? Hoy muchas máquinas hacen el trabajo, el esfuerzo del hombre. Pero es cierto, sudamos menos, pero seguimos sufriendo de otras maneras. El estrés, la tensión por la responsabilidad de cumplir a tiempo con los excelentes resultados. Ahora este virus que estamos enfrentando con todas las diferentes variantes o mutaciones que ha tenido, ¿verdad? El dolor físico lo han tratado de manejar. Para eso el hombre ha ideado hasta píldoras, ¿verdad? No lo dude que en el próximo año por ahí surja un medicamento, ¿verdad? Unas pastillas con las cuales usted pueda supuestamente ayudarle para este virus, ¿verdad? Y también el hombre para el sufrimiento ha inventado las terapias, ¿verdad? Terapias que de alguna manera tanto el medicamento como las terapias han ayudado al hombre, pero temporalmente, porque luego vuelve lo mismo. Y aquí es, mis hermanos, donde entramos usted y yo como cristianos, como creyentes. Para quienes creemos en el Señor Jesucristo, debemos mirar el dolor y el sufrimiento de la vida diaria como un signo de gracia de parte de Dios y no como un signo de desgracia, porque el mismo Jesús lo dijo. El mismo Jesús dijo: estas cosas les he hablado a ustedes para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esas son las palabras de Jesús para nosotros, sus seguidores. Pero también en la carta de Romanos, en el versículo que leímos al principio, en Romanos 8:28, Pablo nos enseña que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y esto significa entonces que tanto el dolor como el sufrimiento que lleguemos a pasar, que están dentro de todas esas cosas, el sufrimiento y el dolor nos deben de enseñar cosas que son para nuestro bien. Así lo dice la Escritura. Todas las cosas. Y dentro de todas esas cosas está el dolor y está el sufrimiento. Esto quiere decir que el dolor y el sufrimiento para usted y para mí, como cristianos que amamos a Dios, que amamos al Señor, nos ayudan para bien. Son para nuestro beneficio, porque así lo prometió el Señor. Y es aquí donde tú y yo debemos enfocarnos para confiar y descansar en el Señor. ¿Cuántos quieren aprender lo que nos ha enseñado esta pandemia? ¿Quieres aprender? Mira lo que dice. Vamos a comenzar con un primer punto de partida. ¿Qué nos ha enseñado esta pandemia? Número 1,
¿Qué nos ha enseñado? Que nuestras vidas están en las manos de Dios. ¿Cuántos saben que esta pandemia nos ha dejado bien grabado, bien sellado en nuestro corazón, que nosotros, nuestras vidas están en las manos de Dios? No estamos en las manos de cualquiera. No nos encontramos en las manos de Dios como sus hijos, que le amamos. Ahora, si estamos en las manos de Dios, si nos encontramos en las manos de Dios, esté pasando lo que esté pasando en nuestras vidas, nosotros debemos entender que Dios tiene el control de todas las cosas que Él permita que pasemos en nuestra vida. Un día, fíjense bien, un cantante cristiano, le oí decir algo que me llamó mucho la atención. Este cantante cristiano decía: unos clavos en mis manos no valen un centavo. Eso decía este cantante. Unos clavos en mis manos no valen un centavo, pero unos clavos en las manos del Señor valen vida eterna. Qué maravilloso estar en las manos de Dios. Entonces, partiendo de aquí, estar en las manos de Dios es la razón por la que todas las cosas nos ayudan para bien, porque Dios va a usar el dolor, Dios va a usar el sufrimiento, Dios va a usar cualquier circunstancia que pasemos durante este tiempo de pandemia en el que nos encontramos. Lo va a usar, lo va a adecuar, lo va a moldear, lo va a preparar con su omnipotencia, su omnisciencia, porque todo lo sabe, para que estas cosas lleguen a ser para nuestro beneficio, para nuestro bien y no para nuestro mal. ¿Cuántos creen esto? ¿Ah? ¿No lo cree? ¿Cuántos creen esto? Aunque sea, levante la mano para saber que o ya se me durmió. Abraham y Sara se encontraban desesperados después de ya bastantes años. Dios les había dado una promesa, pensando quizás ya después de muchos años que Dios no haría lo que les había prometido, ¿verdad? Y pensaron darle una ayudadita a Dios y cometieron aquel grave error que usted y yo ya lo hemos escuchado, de tener un hijo con la sierva Agar, sin esperar que Dios hiciera lo que tenía que hacer. Dios estaba haciendo cosas, pero este es uno de los puntos. Estamos en las manos de Dios, y aunque estamos pasando una circunstancia, no alcanzamos nosotros a mirar que Dios está haciendo cosas. Así pasó con Abraham y Sara. Tuvieron aquel hijo, pero pasaron 13 años después de su error, y 13 años después Dios le habló a Abraham. Abraham en su error tenía 86 años. Pero vamos a ver cuántos años tenía en Génesis capítulo 17, verso 1 y 2. Dice ahí, Génesis 17, verso 1 y 2. Lo voy a leer en la versión Biblia al día. Dice: cuando Abraham tenía 99 años. ¿Cuántos años pasaron? Si en su error tenía 86. Y aquí en el capítulo 17 dice que ahora Abraham tiene 99 años. Son 13 años los que transcurrieron. 13 años quizás donde hubo silencio. 13 años donde Dios quizás tuvo que callar y dejar que Abraham reflexionara en lo que él y Sara habían hecho. Y a veces así es Dios con nosotros, porque a veces, mis hermanos, nos desesperamos y no vemos que Dios responda inmediatamente, no vemos que Dios nos conteste. Es mucho el dolor, es mucho el sufrimiento, y tomamos una decisión equivocada, errónea, como lo hizo Abraham y Sara. Pero mire lo que Dios hizo 13 años después. Dice que cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, y noten lo primero que le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Abraham, ¿por qué no esperaste?
Abraham, ¿por qué no tuviste paciencia? Yo soy el Dios todopoderoso. No hay nada imposible para mí. Yo tengo control de todo lo que está pasando en sus vidas. Están en mis manos. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. ¿Saben qué me habla esto, mis hermanos? Cuando Dios le habla a Abraham nuevamente para retomar la promesa que le había dado, lo que me hace pensar es que Abraham y Sara estaban en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios y a nosotros nos toca hacer lo que Dios nos ordena que hagamos, pero Dios hace lo imposible. También tenemos el ejemplo de Job. Job, Dios le permitió vivir en un día demasiadas tragedias, demasiadas. Entre ellas perdió a todos sus hijos. Eran varios hijos, imagínense, ¿verdad? A veces una mamá o un papá pierden un hijo y es tanto el dolor, es tanto el sufrimiento que no lo pueden mitigar. Ahora piense, 7 hijos, 9 hijos, 8 hijos en un día. Era grande el dolor y el sufrimiento. Y no solamente fue eso, también Job enfermó de una sarna maligna. Y no solo eso, tuvo que enfrentar todavía la incredulidad y la necedad de su esposa. Y sabemos, mis hermanos, que a pesar de todo, Job, fíjese bien, Job se guardó, no pecó con sus labios, dice la escritura, aceptó de Dios todo su sufrimiento, todo su dolor. Job nunca dejó de estar en las manos de Dios. ¿Qué nos ha enseñado esta pandemia? Que nuestra vida está en las manos de Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios. Todo este tiempo de pandemia, quizás Dios ha permitido a muchos de ustedes pasar por diferentes y dolorosos sufrimientos. El problema es que muchos solo lo han visto como una desgracia y no como una dádiva de Dios para aprender. Número 2, ¿qué nos ha enseñado esta pandemia? ¿Qué nos ha enseñado esta pandemia? Ya vimos el primer punto importante de partida, estamos en las manos de Dios. Número 2, ¿saben qué nos ha enseñado esta pandemia, mis hermanos? Nos ha enseñado a detenernos. Stop. El Señor nos ha dicho, para, escucha. Por medio de esta pandemia, mis hermanos, Dios nos ha detenido a todas las personas. ¿A cuántas? A todas. Dios nos ha parado el ritmo. Dios nos ha dicho, detente. Todos vivíamos de una manera tan mecánica, tan envueltos en nuestras actividades, en nuestras cosas, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestros afanes. No teníamos tiempo para parar, no había tiempo. Para muchos, inclusive parar para muchos es considerado una pérdida de tiempo, algo improductivo. Pero Dios nos tuvo que parar. Dios nos paró a todos de una manera impresionante usando esta pandemia. Y Dios lo hizo con el propósito que muchos no logran entender, de parar un momento y de meditar, reflexionar y escuchar qué estoy haciendo con la vida. Vamos a un texto, acompáñenme a un texto, Lucas 10, verso 38. No hay mejor texto para entenderlo que este pasaje que Jesús nos pone de ejemplo. Lucas 10, 38. Dice la escritura: aconteció que Jesús, yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María.
la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Mire qué postura. ¿Qué hizo María cuando Jesús entró a la casa y se sentó? Inmediatamente paró, dejó de hacer todo lo que estaba haciendo. Hubo un parar en ese momento, un stop, y fue y se sentó a los pies del Señor para escuchar su palabra. Pero veamos su hermana. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Fíjese, Marta, en todo ese ritmo que llevaba de actividad, no entendió que era el momento de parar, era el momento de hacer un stop, de detenerte para escuchar, para reflexionar, para pensar, para meditar. ¿Cuántas cosas Dios nos ha querido decir, pero no hemos sabido escuchar? Porque no hemos parado. Ahí está Marta, respondiendo Jesús en el verso 41 del capítulo 10 de Lucas. Dice que Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Te has dado cuenta, hermano? ¿Te has dado cuenta cómo el Señor te detuvo de todo lo que estabas haciendo y que no había tiempo para que reflexionaras, para que meditaras, para que pensaras, para que analizaras todo lo que estabas haciendo, y sobre todo para escuchar a Dios, para entender que detrás de todo esto Él tiene un propósito? Y muy seguramente muchos, como Marta, en este pasaje, creían que todo lo que estaban haciendo era correcto, era lo mejor. Pero durante este tiempo Dios, mis hermanos, nos ha mostrado que paremos. Ojalá y que tú y yo lo hayamos entendido. Ojalá y que tú y yo hayamos sido sensibles para comprender. Stop. Medita, reflexiona. Qué importante es parar. Qué importante es hacer el detenernos, hacer un stop en nuestra vida para meditar, para reflexionar. ¿Qué has hecho con los demás? ¿Qué estás haciendo por los demás? ¿Estás pensando en ti mismo nada más? ¿Cómo estoy con mi familia? ¿Cómo estoy realmente con Dios? ¿Cómo estoy con las demás personas, los compañeros del trabajo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo me estoy conduciendo? ¿Cómo he respondido durante estos 2 años a esta situación de la pandemia? ¿Estoy confiando en Dios? ¿Tengo comunión con Él? ¿Sé arrodillarme y meditar, escuchar la voz de Dios mucho más tiempo que antes? ¿O es peor? Un hombre un día dijo: la meditación es la actividad que consiste en recordar, pensar, reflexionar, en aplicarlo a uno mismo todo lo que se sabe acerca de la obra, el proceder, los propósitos, la voluntad, las promesas de Dios. Dios nos paró, hermanos, nos detuvo para recordarnos, para enseñarnos la necesidad como sus hijos, como su iglesia, como sus seguidores de Cristo,
para recordarnos la necesidad de meditar, de reflexionar, de pensar, de orar, de buscarlo con todo nuestro corazón. Decía el salmista en el Salmo 19, verso 14, te voy a leer algunos textos rápidamente. Dice ahí: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Cuando este salmista le está diciendo que la meditación de su corazón delante de él, ahí hizo un paro, ahí se detuvo para pensar, para meditar, antes de continuar esa actividad en la que estaba envuelto. Salmo 104, verso 34, el salmista dice: dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Nos detuvieron, mis hermanos. Cada uno aprenda lo que Dios le quiera enseñar. Para eso te detuvieron. Espero que esta pandemia, porque un día quizás pase, y aunque dicen que vamos a tener que vivir y convivir con esto, pero va a llegar un día en que, como ya está sucediendo, mire, no teníamos reunión los sábados, hoy tenemos reunión los sábados. Bueno, pues ahora que esto está pasando, que no sea en vano ese tiempo que vivimos, ese tiempo que nos detuvieron, ese tiempo que nos pararon, que no sea en vano, que realmente hayas hecho la reflexión de lo que Dios te quería enseñar. ¿Qué nos ha enseñado esta pandemia? Vamos a un tercer principio. ¿Qué nos ha enseñado esta pandemia? Mis hermanos, nos ha enseñado a valorar lo que es más importante en la vida y lo que no lo es. ¿Qué nos ha enseñado esta pandemia, mis hermanos? Si usted ha abierto sus ojos, si usted ha abierto su corazón y sus oídos, lo que Dios nos ha querido enseñar a valorar lo que es más importante y lo que no lo es. Dios nos ha detenido para apreciar y valorar las cosas que Dios nos ha dado. Muchas veces nos envolvemos tanto en la rutina de nuestra actividad de este mundo que perdemos el rumbo de lo que es más importante, lo más valioso, por lo que deberíamos estar enfocados. Déjenme ponerle un ejemplo de lo que sucedió en el tiempo pasado. Pablo dice en Romanos 9, verso 1 al 5. Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5 dice: verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales, escuche bien esto, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Este pasaje que te acabo de leer es un ejemplo claro en la Escritura de lo que es no valorar lo más importante. Todas las cosas que por gracia Dios le había dado al pueblo de Israel, y no las supieron valorar, no supieron darle su importancia a todo ese privilegio que Dios les dio de la adopción, de la gloria. Vieron la gloria de Dios, el pacto que Dios hizo con ellos, el darles la ley, el culto para adorarlo a Dios, las promesas que Dios les dio. No supieron valorar lo más importante. Y Dios nos ha parado también, nos ha puesto en un stop como Israel. ¿Para qué? Para que aprendamos a valorar lo que es más importante.
¿Qué es lo más importante? ¿Qué sería lo más importante? Solamente te voy a hablar de dos cosas de lo más importante. La primera, Dios es lo más importante en nuestra vida que deberíamos valorar. A veces tomamos a Dios como un amuleto, a veces tomamos a Dios como algo religioso en nuestra vida. Venimos a la iglesia, nos congregamos, pero nos volvemos a ir, nos volvemos a la actividad y se nos olvida, cuando debería ser lo más importante en nuestras vidas. Hay un pasaje en la Biblia, Mateo 22, verso 35 al 40. Un intérprete de la ley se acerca con Jesús. Dice que le pregunta para tentarle y le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios. Fíjense cómo le dijo que se debería de amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús estaba diciéndole a este intérprete cuál era lo más importante que debería estar como el valor para nuestra vida: Dios. Y si Dios es lo más importante para nuestra vida, ¿qué tanto lo estás buscando? Si es lo más importante para ti, ¿qué tanto lo buscas? ¿Qué tanto le estás considerando en tus planes, en tu vida? ¿Qué tanto estás buscando su voluntad, su sabiduría? ¿Qué tanto lo estás obedeciendo a Dios? ¿Qué tanto podemos decir: Señor, no puedo vivir sin ti? ¿Qué tanto estamos confiando nuestra vida en Él? ¿De veras es lo más importante? ¿De veras es lo de más valor para nosotros? Miren, hermanos, esta pandemia nos está enseñando a darle el valor a lo más importante: Dios en primer lugar. Pero en segundo lugar, esta pandemia nos ha enseñado a valorar a nuestra familia después de Dios. Valora lo que Dios te ha dado: un esposo, una esposa, unos hijos, unos padres, una familia. Hermano, valora el tesoro que Dios te ha dado, tu familia. Los miembros de nuestra familia no son un problema, no son un caos, no son un estorbo. Los miembros de nuestra familia son una tremenda bendición de Dios para nuestra vida. Así lo dice su palabra. Pero esta pandemia para muchos parece que no han valorado y no le han dado el lugar que le corresponde después de Dios a la familia. Es muy importante que valoremos a aquellas personas que forman nuestra familia. Es importante que las valoremos. Como padres debemos dar amor a nuestros hijos. Como hijos deben de dar amor y respeto a sus padres. Como esposos debemos amarnos siendo un ejemplo para nuestros hijos. Y entendidos que la vida es corta, porque eso nos ha enseñado la pandemia. La vida es corta y Dios nos puede llamar a cualquiera en cualquier momento. Así como Dios le dijo al rey Ezequías, le mandó un profeta y le dijo: ordena tu casa porque hoy vas a morir. ¿Cómo responderías si Dios te enviara un profeta y te dijera: ordena tu casa porque este es tu último día? No es más importante el trabajo. No es más importante los bienes de este mundo. En primer lugar es Dios. En segundo lugar es tu familia. Fíjense, yo tuve un conocido durante esta pandemia que estuvo por cerca de más de un año
remodelando su casa, ¿verdad? Y la dejó muy bonita su casa. Pero como yo lo conozco, es un hombre que no tenía a su familia en el lugar que debía de tenerla, y más en este tiempo de la pandemia. Se enfermó de COVID este hombre y falleció. No disfrutó todo aquello que hizo de esa casa. ¿De qué le sirvió aquello tan bello que haya dejado, que se queda en la tierra, cuando no disfrutó a esa familia, a ese tesoro que Dios había puesto en sus manos? ¿Qué nos ha enseñado esta familia hablando de esta pandemia, esta familia? ¿Qué nos ha enseñado esta pandemia? Hablando de la familia, déjenme seguir porque también esto nos ha enseñado. ¿Qué nos ha enseñado? Número 4, nos ha enseñado a convivir en familia y a participar juntos en casa. ¿Sí o no? Mande, me hablaban. Esta pandemia, mis hermanos, si tú no lo alcanzaste a ver, nos enseñó a convivir en familia y a participar juntos en casa. Déjame leerte un texto de Efesios capítulo 4 versículo 1 al 4. Lo hemos leído, lo hemos aplicado a la iglesia, pero este es un texto que puede ser aplicable a una familia. Dice aquí: yo pues, preso en el Señor, Pablo hablando, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Miren, Dios nos ha escogido a usted y a mí como representantes en esta tierra, representantes de Él. Y por eso nos desafía a Dios a llevar vidas dignas de ese llamado que nos ha hecho, y nos da algunas características que deberíamos tener aplicándolo a la vida familiar. Características que durante esta pandemia debieron haber sido claras para nosotros. Qué mejor tiempo para aplicar lo que este pasaje nos dice en la familia: la humildad, la mansedumbre, el ser pacíficos. A ver, ¿cuántos han sido pacíficos en esta pandemia? Mande. ¿Cuántos han actuado con paz? Han aprendido a decir: híjole, este tiempo, como nunca en mi vida he convivido con mi familia, y debería ser pacífico, ¿verdad? Soportándonos, paciencia, amor, guardar la unidad, la paz en la familia. Todo esto como cristianos, mis hermanos, usted y yo como representantes de Dios en esta tierra, deberíamos estarlo mostrando en este tiempo de la pandemia a familias que están alrededor de nosotros, y no lo contrario que en muchas casas se ha mostrado el enojo, la molestia, el enfado, la división, los gritos, la desesperación, la falta de amabilidad. Fíjense bien, mis hermanos, este tiempo ha servido para sacar lo mejor de nosotros o para sacar lo peor de nosotros. Y si no entendemos que de un día para otro nos puede cambiar la vida, realmente no aprendimos nada en esta pandemia. Durante todo este tiempo ha habido un eslogan que no lo podemos ignorar, un eslogan que se nos ha dicho: quédate. ¿En dónde?
Algunos parece que les dicen, quédate en el campo de fútbol con tus cuates. O algunos parece que les dicen, quédate en tu trabajo todo el tiempo. O en tu cuarto encerrado atendiendo tus negocios en la computadora. Hay un eslogan que decía, quédate en casa, ¿sí o no? ¿Quédate en dónde? A ver, ayúdeme, ¿quédate en dónde? En casa. ¿Para qué? Se nos invitaba a todas las personas a guardar una cuarentena y estar en familia. Pero todo esto, mis hermanos, fue una noticia que nos paralizó a todos. Familias enteras empezamos a vivir una rutina normal. De repente todos juntos de la familia en un mismo lugar, sin saber por cuánto tiempo, sin prisa, sin poder salir, sin poder abrazar a los de afuera, sin entender ni poder explicarles a nuestros hijos, sobre todo a los que son pequeños, por qué no pueden ir al colegio ni jugar con sus amigos. Todos, mis hermanos, hemos tenido que trabajar y estudiar conviviendo en el mismo lugar. Estos cambios en muchos de ustedes generaron causas de alerta en las familias cristianas y también no cristianas, que no estaban acostumbrados a estar juntos todo el tiempo. Déjenme decirles algo, si no aprovechaste, si no pusiste acción durante este tiempo para lograr un ambiente y una armonía y un crecimiento en tu relación familiar, has desaprovechado lo que Dios te quería enseñar en este tiempo. Solo dime algo, por favor, dime, ¿cuándo habrá otro tiempo en el que puedas estar tan cerca y junto de tu familia? ¿Cuándo? Algunos ya estaban desesperados, ya les surgía, ¿verdad? Qué bueno que ya abrieron mi trabajo, ya para irme. Bueno, esposa, hijos, ahí nos vemos. Hay algo que debemos de saber, mis hermanos, hablando de la familia. Como cristianos, usted y yo debemos de saber que la base ante cualquier dificultad, la base en el apoyo es la unidad familiar. Aunque los problemas se presenten dentro del núcleo familiar, ahí mismo está la solución. En nuestro matrimonio, en nuestro hogar, que se formen cimientos de estabilidad, una sana relación, va a aligerar mucho más la carga. Es importante, mis hermanos, que entendamos lo que Dios nos ha querido enseñar durante todo este tiempo. David dijo en el Salmo 133, verso 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos en armonía. Así debería ser. Juntos en la familia, en armonía, algo delicioso, algo que es un deleite. Fíjense, hace 2 meses, un poquito más de 2 meses, me tuvieron que operar a mí. Era necesario hacerlo. Traía ahí un problema que se tenía que realizar, ¿verdad? Me estaba causando conflicto y podría inclusive eso ser como un problema que lleva al cáncer. Entonces me operaron. Todo salió bien, gracias a Dios. Pero algo que me sorprendió, fíjense bien, durante este tiempo, es que cada uno de mis hijos y mi esposa, y le doy gracias a Dios por ellos, asumieron cada uno responsabilidades voluntariamente. Me apoyaron y me brindaron una excelente atención y un cuidado. Hicieron un buen equipo todos, la verdad.
hasta mi nieto le tocó, ¿verdad? Hasta el nieto, porque fue bien adiestrado que no podía abrazar al abuelo, ¿verdad? Llegaba el nieto y no, tú no, Abu, tú no, me decía, ¿verdad? No, de no abrazarlo. Aprendió bien, hasta el nieto cuidó a su abuelo. Que el Señor bendiga a cada uno de ellos. Pero hubo equipo. Yo estaba sorprendido y agradecido con Dios por la responsabilidad de cada uno de ellos, cómo me atendieron, cómo cuidaron de mí, la verdad, y se lo agradezco a Dios. Pero eso es lo que Dios realmente quería que sucediera durante este tiempo de pandemia, enseñarnos a convivir más en familia y hacer un equipo en familia, ¿verdad? Ahí está el varón, ¿verdad? Diciéndole a la esposa: mi amor, no te preocupes, me voy a levantar bien tempranito antes de hacer mi trabajo, mi actividad, y les voy a hacer un delicioso desayuno. ¿Qué? ¿Sí le hicieron su desayuno, hermana? Uy, están muy callados. ¿Qué nos ha enseñado esta pandemia? Déjeme hablarle un punto más. ¿Qué nos ha enseñado esta pandemia? Miren, hermanos, nos ha enseñado a leer el libro que no leíamos. No estábamos acostumbrados a leer la Biblia. Aunque en muchos casos ha sido todo lo contrario, muchos se alejaron de Dios, se enfriaron más, pero para quienes aman a Dios y todas las cosas les ayudan para bien, esta pandemia a muchos los ha despertado y los ha llevado a tomar el libro que no leían, que lo tenían empolvado en la sala ahí en el librero, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 119, verso 97, dijo el salmista: oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Así debería ser la palabra de Dios para nosotros. Amarla como este mismo salmista, ¿verdad? De tal manera que no puedes estar sin ella, de tal manera que vas a tu trabajo y ahí llevas en tu mente textos de la Biblia, recordándolos. Y Señor, tú esto me has dicho que debo de hacer, esto me has dicho que debo de creer, esto me has dicho que debo de confiar. Y ahí está la palabra de Dios. Muchos, mis hermanos, solamente agarran su Biblia y a veces ni la agarran porque ya hasta en la pantalla la leen, ¿verdad? Pero no la vuelven a tomar. Y durante esta pandemia a muchos Dios nos ha sacudido de tal manera que se ha agarrado el libro y se han embebecido en la palabra de Dios. Muchos que han enfrentado quizás la partida de un ser querido durante esta pandemia, o incluso que enfrentaron el mismo virus, se contagiaron o algo pasó en sus vidas, que a partir de ahí comenzaron a leer la Biblia como nunca lo habían hecho. Y dígame si estoy equivocado. Nos tuvieron que sacudir a muchos para enseñarnos lo importante que debe de ser la palabra de Dios para nuestras vidas. El cristiano no puede subsistir sin la palabra, debe de ser su meditación diaria. Dios le dijo a Josué dos cosas muy importantes respecto a la palabra de Dios. Él le dijo: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Antes de la pandemia no había tiempo. Antes de la pandemia es que no hay tiempo, hay mucho trabajo, mucha actividad, mucho esto. Mis hermanos, siempre habrá tiempo para tomar la palabra de Dios. Una vez alguien me dijo, ¿verdad? Me recuerdo hace tiempo, alguien dijo: no, pastor, pues qué a gusto usted, ya está de tiempo completo. Ya más bien usted, si no lee la palabra de Dios, pues qué terrible. Y tiene razón, ¿no? En ese sentido.
Pero mis hermanos, no toda mi vida he estado de tiempo completo. Yo recuerdo tiempos en mi vida, tiempos donde tenía mi trabajo, servía aquí en la iglesia, tenía mi familia, y ambas cosas no descuidaba, ni el servir a Dios, no descuidaba el estudiar su palabra. Aún mi trabajo lo hacía, y vaya que me absorbía mucho mi trabajo, pero nunca permití, nunca dejé que pasara el desapetito por la palabra de Dios. Y yo creo que es algo que tú debes de hacerlo en tu vida. Esta pandemia te ha enseñado a tomar y retomar el libro, y no a tomarlo cada vez que vienes a la iglesia. Eso no funciona. No funciona. ¿Quieres realmente ser una persona espiritual? Tienes que amar la palabra de Dios. Tienes que sumergirte en la palabra de Dios. Tienes que comer y comer y comer la palabra de Dios. Así como Dios le dio ese rollo al profeta Ezequías y le dijo a Ezequiel, y le dijo: come de este rollo y come de él, y come, antes de enviarlo a predicar al pueblo de Israel. Era algo simbólico, pero la importancia de estar lleno de la palabra de Dios. Por último, mis hermanos, aquí voy a terminar. ¿Qué nos ha enseñado esta pandemia? Esta pandemia nos ha enseñado a confiar en Dios. A confiar en Dios. Muchos seguramente en algún momento habían dicho que confiaban en Dios, pero enfrentaron situaciones difíciles en esta pandemia. Enfermaron, estuvieron graves. Alguien cerca partió con el Señor, y se dieron cuenta que realmente no confiaban en Dios como decían, ni como debía de ser. Hebreos capítulo 10, verso 35, dice la Escritura: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Fíjese qué bonito nos dice la palabra, ¿verdad? Si guardamos nuestra confianza, si guardamos nuestra fe en Dios en medio de todo lo que Dios permita que pasemos, si la guardamos, dice esta promesa, tiene grande ¿qué? Galardón, un grande premio de parte de Dios. Porque os es necesaria la paciencia. Fíjese, en esta vida, mientras Dios nos permite estar aquí, es necesario ¿qué? La paciencia. Y esta palabra en el texto griego, paciencia, significa resistencia, aguante. Es necesario la resistencia, es necesario el aguante, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Usted y yo, mis hermanos, nos encontramos en una etapa de la vida donde las cosas se han puesto cada vez más difíciles y se pondrán más difíciles, complicadas. Hemos tenido que aprender a vivir en medio de toda esta clase de situaciones: el virus, la inseguridad, los desastres naturales, las guerras, las enfermedades, dificultades económicas. Pero lo triste es que muchos cristianos, ante todas estas cosas, han perdido su confianza. Muchos se han cansado por el desánimo. Otros quieren darse por vencidos por la maldad. Pero si algo bueno nos ha dejado esta pandemia, es llevarnos a confiar más en Dios, a buscarlo más, a saber y entender que tiene el control de todas las cosas que pasamos. Y si Él nos puso el ejemplo de Job en la Biblia, si nos puso semejante ejemplo en la Biblia, es porque eso Dios lo puede hacer con cada uno de nosotros.
Así que yo te animo, levántate, confía en Dios. No te des por vencido. Dios no ha perdido la batalla, al contrario, Él usa todo lo que está pasando para el bien tuyo, para el beneficio tuyo, para el beneficio de su iglesia, ¿verdad? Basta recordar las plagas que envió a Egipto. Dios usó las plagas, las primeras también permitió que llegaran al pueblo de Israel. Las primeras plagas, porque las primeras plagas era necesario que el pueblo de Israel reconociera al Dios vivo, al Dios todopoderoso, al Dios de Moisés, el cual se había presentado por medio de él. Ellos tenían que doblegarse ante Dios. Por eso Dios permitió que las primeras plagas fueran para todos. Pero después, todas las demás plagas, ninguna tocó al pueblo de Israel. Dios tenía el cuidado por su pueblo. Dios tiene cuidado por ti. Dios tiene cuidado porque tú eres su pueblo. Él quiere que confíes en Él en medio de esta situación. Salmo 37, verso 4 al 5 dice: deleítate a sí mismo, deleítate en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Cuántos creen este versículo? ¿Cuántos confían en lo que el Señor dice en este versículo? ¿Usted confía en eso, hermano? Póngase de pie entonces. Si confía en el Señor, póngase de pie. Dios nos ha mostrado durante este mensaje cómo la pandemia nos ha enseñado varias cosas. Nos ha enseñado que estamos en las manos de Dios. Nos ha enseñado que debemos detenernos, parar, escuchar. Nos ha enseñado a valorar lo que es más importante y lo que no lo es. Nos ha enseñado a convivir en familia y participar juntos, a hacer equipo en casa. Nos ha enseñado a leer el libro que no leíamos, la palabra de Dios. Nos ha enseñado a confiar en Dios. ¿Quieres agradecerle a Dios por todo este tiempo? ¿Por qué no levantas tus manos? Levántalas en alto, tus manos, y dale gracias a Dios. Dile al Señor ahí en tu lugar: Señor, gracias, gracias. Aunque haya alguien de mi familia partido, Señor, contigo, gracias. Gracias, Señor. Dile gracias. Vamos, levanta tu voz, que se oiga tu voz en este auditorio, que le das gracias a Dios. Dile gracias, Señor. Aunque muchas cosas no las he entendido, aunque muchas cosas no las he comprendido, Señor, te doy gracias. Gracias por ser mi Dios. Gracias por estar de mi lado. Gracias por tenerme en tus manos. Dile al Señor: gracias, Señor. Ahora entiendo que no estoy en otro lugar, no estoy en cualquier mano, estoy en tus manos, Señor. Tú eres el Dios omnisciente, que todo lo sabe, el Dios omnipotente, que no hay nada imposible para ti. Y cualquier cosa que yo pudiera estar pasando, que tú permitas en mi vida, tú tienes el control de eso, y hoy te la quiero entregar. Pon tu situación en las manos de Dios. Pon tu vida, tu familia, ponla en las manos de Dios. Si en tu familia hay problemas con tus hijos, problemas con el esposo, la esposa, pon tu situación en las manos de Dios y dile: yo no puedo resolver eso, pero tú sí puedes, Señor. Tú sí lo puedes hacer. Tú sí puedes, Señor. Me has parado, Señor, y quiero aprender a parar. Quiero aprender a meditar. Quiero aprender a reflexionar. Quiero aprender a escuchar tu voz. A Elías lo tuviste que llevar y permitir que entrara a una cueva para enseñarle que en el silbido apacible, ahí estabas tú. Enséñame, Señor.
que en la tranquilidad, en la calma, en la quietud, ahí estás para hablarme. Señor, gracias porque quieres que entienda que lo más importante para mi vida lo eres tú. Que realmente en mi vida tú seas lo más importante, lo de mayor valor, no mi trabajo, no los bienes materiales de este mundo. Incluso ni siquiera mi familia es antes que tú, Señor. Tú eres lo más importante en primer lugar. Pero también al tenerte a ti como lo más importante, también mi familia ocupa un lugar especial, un lugar donde debo aprender a convivir, a hacer equipo con cada uno de ellos, a participar, a conocer de las necesidades de mis hijos, de mi esposa, de mi esposo. Aquí estoy, Señor. Si no he aprendido durante esta pandemia lo que tú me has querido enseñar, perdóname. Perdóname por no ser sensible. Perdóname por mi insensibilidad. Y a partir de hoy me comprometo a ser sensible a lo que tú me quieres enseñar.